Oiga, y allá en casita, ¿usted sabe que los perros guía tienen la noble misión de ayudar a las personas ciegas a devolverle esa movilidad y sean más independientes? Pero, ¿cómo es que entrenan a estos perros? Pues nuestros compañeros Mario Mares y Alejandro González visitaron la primera escuela de perros guía en México y América Latina y nos trajeron la siguiente nota. Hola amigos de Capital 21, ¿sabían que no todos los lomitos son mascotas? También hay perros rescatistas como Frida o hay perros guía como en este caso Lila. Debido a esta razón, el día de hoy nos lanzamos a la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías, lugar en donde conoceremos un poquito más acerca de la labor de estos animalitos que fungen como perros guía. Así que, ¡vamos a ¡darle! Pero, ¿cuáles son las principales actividades que en este centro se realizan? Bueno, para contestar al respecto, platicamos con Silvia Lozada, que es la directora y fundadora de este centro, y con Efrén González, que es el entrenador de perros titular de esta institución. Sí, tenemos un hospital veterinario con causa en el que ofrecemos atención veterinaria para perros del público en general, en donde ofrecemos cirugías, rayos X, estética canina, pensión, obediencia básica, vacunas, desparasitación y toda la medicina preventiva que un perrito o gatito requiera. También ofrecemos visitas guiadas para colegios o empresas en las que su interés primordial sea la inclusión de personas con discapacidad visual. Nosotros evaluamos a los perros en sus diferentes etapas de crecimiento, vamos viendo cómo ellos se van comportando a lo largo de principalmente de su primer año de vida, vemos cómo van reaccionando a diferentes estímulos en la calle, cómo van reaccionando a las diferentes situaciones a las que los vamos enfrentando. Y recuerden amigos, si encuentran una persona ciega o de baja visión por la calle, usuaria de un perro guía, antes de intentar ayudarla, pregúntenle a la persona si es necesaria su ayuda. Y recuerden que el perro no es una mascota, eviten molestarlo o hacerles caricias. Bueno amigos, y de esta manera conocimos todas las acciones que se pueden realizar en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos. Si se quedaron con ganas de más lomitos, pueden venir a esta institución para dedicarse a ser un entrenador de perros guía. Para Capital 21, Alejandro González y Mario Mares.